En el podcast anterior te hablé de vocabulario relacionado con la vivienda. Hoy seguimos hablando del tema de la vivienda y de cuáles son las preferencias de los españoles, cómo vivimos en España. Os voy a leer un texto sobre este tema y después vamos a hacer unas preguntas con respuestas múltiples, respuestas de A, B y C. Antes de empezar, antes de leer el texto, quiero explicarte cómo puedes trabajar con este texto, ¿no? Mi recomendación es que escuches el texto sin leer. Primero escuches el texto sin leer, haz el ejercicio y después comprueba con la solución. La solución está en el documento de PDF. Escuches el texto una vez, dos veces y haces el ejercicio y compruebas con la solución. Después lees el texto y anotas o estudias las palabras o expresiones que no conoces. Tienes ya vocabulario, pero quizás hay otras palabras más que no conoces, ¿vale? Miras el vocabulario, te fijas, drauf achten, ¿ya? Auf etwas achten, te fijas en algunos aspectos de la gramática, como por ejemplo el uso de los tiempos verbales. Cuando lees y ves que aparece un tiempo en el pasado o en el subjuntivo, ¿no? Puedes mirar por qué, si entiendes por qué aparece ese tiempo del verbo. Después haces un resumen oral del texto o se lo cuentas a otra persona. También puedes explicar qué opinas tú, cómo es la situación en tu país o en tu ciudad. Y puedes grabarte, aufnehmen, escucharlo y volver a hablar sobre este tema pasados unos días. Así puedes ver si todavía te acuerdas del vocabulario y si tienes más fluidez para hablar sobre este tema. Por último, lee en voz alta y escucha al mismo tiempo el texto varias veces. Puedes leer conmigo, leer en voz alta conmigo y escuchar o solo, si no quieres leer al mismo tiempo conmigo, primero escuchas y después lees tú solo, ¿ya? Pero mejor es leer y escuchar al mismo tiempo el texto varias veces. Todo esto ya son posibilidades para trabajar el texto. Intenta trabajar los materiales con profundidad, ¿ya? No solo oberflächlich, no solo por encima, una vez, rápido y ya está, siguiente lección, sino trabajar con profundidad los capítulos, las lecciones. Bueno, esta información la tienes también en el documento, ya la tienes por escrito en el documento, junto con el vocabulario, el texto, el ejercicio y la solución. Vamos con el texto. Escucha atentamente porque después te hago las preguntas. El texto se titula ¿Cómo vivimos en España? ¿No? Es una pregunta, ¿cómo vivimos en España? Se dice que España es un país de propietarios de vivienda. Esta afirmación suele hacerse porque no son pocos los estudios que dicen que los españoles prefieren comprar a alquilar. Por eso de tener algo suyo y no estar, como popularmente se dice, tirando el dinero con el pago del alquiler. Pero, ¿qué sucede en la realidad? ¿Cómo viven los españoles? ¿Sabías que en los últimos 10 años la tendencia a vivir de alquiler ha cambiado? Según los datos más recientes, el porcentaje de población que vive de alquiler ha crecido en los últimos 10 años del 20,2% al 24,9%. Lejos, eso sí, de la media de la Unión Europea y sobre todo de países como Alemania o Austria, donde supera con mucho el 40%. Se podría pensar que esto es debido a un cambio de mentalidad,
un convencimiento cada vez más fuerte de que alquilar no es tirar el dinero, como tradicionalmente se ha creído en España. Pero la realidad es que la causa principal se encuentra en la dificultad de determinados grupos de población, en especial los jóvenes, para adquirir una vivienda en propiedad. El mayor problema es ahorrar el dinero suficiente para poder realizar el pago inicial. Una situación, además, que se ha agravado en los últimos años. Son varios los factores que explican esta situación. En primer lugar, la elevada tasa de paro juvenil y, en segundo, los bajos salarios. Si se analizan los ingresos por grupos de edad, más de un tercio de los jóvenes entre 25 y 34 años tienen unos sueldos inferiores a 1.300 euros brutos mensuales y solo un 20% por encima de 2.300 euros. Por último, el aumento de los contratos temporales, sobre todo entre los menores de 30 años, hace prácticamente imposible a la mayoría de jóvenes el ahorro necesario para acceder a una vivienda en propiedad. Según algunos expertos, esta falta de ahorro de los jóvenes no es el único factor para el avance del alquiler. Durante la pandemia han aparecido nuevas necesidades como tener más espacio, disfrutar de un jardín, más servicios comunes, vivir fuera de las grandes ciudades, etc. Muchas familias han encontrado en el alquiler una respuesta. Los inquilinos buscan otro tipo de viviendas y el alquiler les ofrece flexibilidad total y se adapta mejor a estas nuevas necesidades y prioridades. La vivienda en propiedad no parece tan necesaria e imprescindible en la vida como anteriormente. Pero aunque el número de inquilinos crece, el de viviendas para alquilar no lo hace al mismo ritmo. En general, el parque de viviendas en alquiler español es, según los expertos, escaso. Solo el 24% del parque de viviendas en España es de alquiler. Estamos muy lejos de la media europea, asegura María Matos, de la empresa Fotocasa, y añade que hay mucha tensión en el mercado, ya que no existe oferta dentro de las grandes ciudades. En el caso de la vivienda social en alquiler, España también se coloca a la cola de los países europeos con el 1,1% de todas las viviendas del país. Aún así, si tuviéramos que responder a la pregunta de cómo vivimos en España según nuestras preferencias a la hora de comprar o alquilar, la respuesta estaría clara. Y es que el 75,2% de los hogares en nuestro país residen en una vivienda de su propiedad y el 26,4% todavía no la han pagado porque tienen hipotecas pendientes. Esto significa que en España 14,2 millones de personas residen en una vivienda que tienen en propiedad, pero que todavía no han terminado de pagar. Hasta aquí el texto sobre la vivienda, sobre cómo vivimos en España. Como ves, es un texto bastante largo y seguro que hay cosas que a lo mejor tienes un poco de dificultad para entender. No importa, escúchalo varias veces y después vas a hacer el ejercicio siguiente. Te voy a leer varias preguntas, cada una con 3 opciones y tú tienes que decidir cuál es la correcta. Puede haber más de una opción correcta. Puede ser correcta la A y la B, o la B y la C, o solo una, la C, o solo la A. Hay muchas posibilidades. Leo las preguntas y las respuestas. Tú puedes hacer el ejercicio de forma oral, puedes anotar en una hoja y comprobar con la solución en el documento. ¿De acuerdo? Pues allá vamos. 1. El número de inquilinos en los últimos 10 años. A. Ha crecido. B. Ha aumentado. C. Ha bajado.
El número de inquilinos en los últimos 10 años ha crecido, A, B, ha aumentado, C, ha bajado. Piénsalo y compruebas con la solución en el documento. 2. En comparación con España, hay en países como Alemania o Austria, A, más personas que viven de alquiler, B, menos personas que viven de alquiler, C, el porcentaje es igual. 3. La causa principal por la que en los últimos años menos personas adquieren una vivienda es A, el cambio de mentalidad, B, la imposibilidad de ahorrar, 3, el deseo de ser más flexibles. 4. ¿Qué impide a los jóvenes poder pagar una vivienda? ¿Cuál es el problema? ¿Qué impide a los jóvenes poder pagar una vivienda? A, que tienen un sueldo demasiado elevado. B, que no tienen contratos indefinidos. C, el bajo índice de paro. Vamos con la 5. Durante la pandemia, A, algunas familias cambiaron sus prioridades. B, muchas personas se dieron cuenta de que era imprescindible tener una casa en propiedad. O C, algunas personas pensaron que era importante tener más espacio para vivir. A, B o C, o todas, o ninguna. 6. En España, A, el número de viviendas de alquiler es suficiente, especialmente en las grandes ciudades. B, hay más viviendas sociales que en muchos países de Europa. O C, la oferta de viviendas de alquiler tiene que aumentar para poder cubrir las necesidades. Y 7, vamos con la última, 7. En España, A, hay más personas que viven en una casa en propiedad que en una de alquiler. B, más de 10 millones de personas están pagando una hipoteca. C, la mayoría de los propietarios todavía tiene cuotas pendientes. A, B o C. Las soluciones en el documento junto con el texto y el vocabulario. Espero que os sirva y que os ayude. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, que tengáis una buena semana. Adiós a todos y hasta pronto.